sábados para todos los que nos acompañan. También tenemos las conferencias para el segmento infantil los días miércoles en Tardecitas con la Historia. Entonces, pues les hago ese recorderis porque siempre estamos ahí dispuestos a compartir estos momentos tan agradables y además que nos van acercando a los conocimientos y nos van recordando todos estos eventos tan importantes que han hecho parte de toda la historia universal. Una invitación muy, muy especial que les empezamos a hacer hoy es a nuestro 5º Festival Internacional de Historia que se va a llevar a cabo en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá. Quería recordarles que pues nosotros los 2 primeros festivales que fueron presenciales, que también se realizaron allá, fueron de un éxito rotundo. Estuvimos muy, muy, muy contentos compartiendo. Después vino el 3er y el 4.º festival, que pues por la pandemia entonces tuvieron que ser virtuales. Pero este año celebramos nuestro 5.º festival, orgullosos de nuestro 5.º festival, y pues la gran noticia es que va a ser presencial. Y realmente, digamos, pues ya para nosotros es una alegría porque no hay como compartir personalmente todas estas experiencias. Como en los años anteriores vamos a tener pues conferencias simultáneas en 3 de los más importantes auditorios de Villa de Leyva y vamos a tener pues unos ejes temáticos fantásticos que poco a poco se los iremos dando a conocer. Los queremos invitar para que vayan pensando, vayan planeando, acompañarnos los días 9, 10 y 11 de septiembre. No se les olvide, 9, 10 y 11 de septiembre en Villa de Leyva. Allá todos los esperamos para que disfrutemos de este ambiente y de toda esta experiencia que es única realmente en Colombia. Y además es fruto de un año larguito de trabajo. Nuestro comité académico siempre hace un esfuerzo inmenso en la organización del programa, en conseguir, en traer a todos estos expertos, cada uno en su tema, y pues realmente es algo que tenemos que aprovechar y tenemos que disfrutar muchísimo. Esta tarde, como decía Carlos, entonces vamos a tener una conferencia súper importante que se llama Pirámides Peruanas. Esta conferencia hizo parte, o la presentamos en nuestro 3er festival. La conferencia es presentada por Luis Jaime Castillo. Él es un erudito en el tema, fue exministro de Cultura del Perú. Entonces, pues esperamos que la disfruten mucho, nos alegra compartir con ustedes esta tarde de sábado y sin más preámbulos, entonces ya le damos paso a la conferencia. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes. Esta charla, como la de los 2 festivales anteriores y las que estamos desarrollando, las 24 charlas que hemos hecho en Tardeando con la Historia, son historias con los mejores exponentes. Somos la otra manera de la enseñanza del siglo XXI. Hoy tenemos el gusto de a uno de los más importantes arqueólogos de América Latina, cultura del Perú, Luis Jaime Castillo, quien ha hecho una gran investigación de lo que en Colombia llamamos pirámides, pero que en Perú llaman huaco. Él ahora nos explicará este concepto. El doctor Luis Jaime Castillo, doctor en antropología en California, especialista en teoría arqueológica, fue miembro de la Sociedad para la Arqueología Americana, profesor invitado de la Universidad de Stanford en Estados Unidos
la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacado arqueólogo Jaime Castillo, muchísimas gracias en nombre del festival por aceptar nuestra invitación a partir de hablar al destacado grupo Diamantes de la Historia que hoy nos acompaña. Lo escuchamos, doctor Luis Jaime. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ver, vamos a compartir la pantalla para poder empezar. Ok, ¿todo bien? No sé si alguien me escucha. Muy bien, muy buenas noches. Esta presentación es en realidad una presentación panorámica sobre el tema del patrimonio cultural en el Perú. Si bien el nombre es Pirámides Peruanas, voy a tratar en realidad algo ligeramente diferente que tiene que ver más bien con la forma como podemos utilizar la tecnología para poder no solamente registrar, sino además investigar y proteger el patrimonio arqueológico. El concepto pirámide es un concepto que no usamos mucho en el Perú, aun cuando algunos de los monumentos arqueológicos tienen una cierta reminiscencia con pirámides, y de ahí que a principios del siglo XX utilizábamos ese concepto, sobre todo cuando estamos hablando de las huacas de la costa del Perú. La palabra huaca es una palabra quechua que más bien significa lugar sagrado. También hablamos de huacos, ¿no?, que son objetos sagrados. Incluso una persona puede ser huaca, ¿no? Y el término genérico, que no es el más mejor, digamos, que se emplea en el Perú para referirse a los sitios del patrimonio cultural, muchas veces huacas, templos, adoratorios, santuarios, ¿no? Y lo mismo ocurre con los objetos muebles, a los cuales podemos llamar huacos. En la costa peruana, en el desierto de la costa peruana, encontramos sitios como el que pueden ver aquí, que es Huaca Colorada, que está en el valle de Chicama, ¿no?, en la costa norte del Perú, que efectivamente tiene una cierta reminiscencia. Y cuando hablamos de pirámides, por ejemplo, podemos referirnos también a sitios como la Huaca del Sol, que es uno de los monumentos arqueológicos más importantes de la costa peruana. Está ubicado al lado de la ciudad de Trujillo, también en la costa norte, ¿no? Y frente a otro monumento que es la Huaca de la Luna, que la pueden ver aquí, al pie del Cerro Blanco, ¿no? Este sitio ha sido investigado y excavado profundamente en un proyecto que ya viene durando 30 años, dirigido por la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Santiago Uceda, ¿no?, y el doctor Ricardo Morales, y es uno de los más grandes hallazgos arqueológicos que ha habido en el Perú. Pero en realidad, fíjense, en el Perú existen más o menos 100.000 sitios arqueológicos, solamente si contamos los medianos y los grandes. Pero tenemos un problema: no sabemos dónde están ni cuáles son sus condiciones. Es decir, en nuestro registro hay más o menos unos 15.000 sitios, pero cada vez que salimos al campo y hacemos una prospección, un análisis, ¿no?, se nos aparecen más sitios. Miren, esta es una vista satelital del valle de Casma, un valle que está a 350 kilómetros al norte de Lima, y cada uno de los polígonos que ven aquí, rojos o azules, es un sitio arqueológico. Ustedes podrán ver la enorme densidad. Estos valles de la costa peruana, que son valles donde los ríos que bajan de las montañas cortan el desierto, están plagados, todo el borde del valle está plagado de sitios arqueológicos, están prácticamente uno después del otro. Y en realidad, si bien sabemos dónde están, en algunos casos existen registros, no necesariamente contamos con toda la información que quisiéramos tener para poder no solamente investigarlos, sino protegerlos. Esos incluyen sitios increíbles, como Chanquillo, por ejemplo, ¿no?, o este sitio de aquí, Pampa de las Llamas, con el Huaca al fondo que se llama Mojeque. Esos son sitios que tienen 4.000 años de antigüedad, ¿no? Pero dadas las condiciones que existen en la costa peruana, donde prácticamente nunca llueve, se han podido conservar hasta la actualidad de una manera como la que pueden ver aquí. Este sitio, el sitio de las Aldas, al lado del Océano Pacífico, es un sitio monumental también antiquísimo, muy bien conservado, que les puede dar una idea
de cuál fue la naturaleza del origen de las civilizaciones aquí en los Andes centrales, ¿no? Entonces tenemos que encontrar los sitios y tenemos que determinar sus características. Ahora nos encontramos con estos sitios sobre todo cuando hacemos carreteras, redes eléctricas, gasoductos, escuelas, hospitales, infraestructura en general. Ahí es que al internarnos en las montañas, al hacer que las carreteras o los gasoductos pasen por tramos inexplorados, comienzan a aparecer los sitios. Si no sabemos dónde están los sitios y no tenemos una idea clara de cuáles son sus características, sus condiciones, su tamaño, su volumen, los materiales que se emplearon para construirlos, las amenazas que pueden tener a su conservación, entonces evidentemente poco podemos hacer para protegerlos. Esta es una vista de un sitio también en la costa, en la zona de Chincha, la Huaca Centinela, una huaca más bien tardía del periodo Inca y de la cultura Chincha, enorme como pueden ver, como muchos de estos sitios. Muchas de las huacas en realidad no son monumentales, no son gigantescas, ¿no? Son como estas que podemos ver, ¿no?, en una zona del Valle de Chicama, pequeñas, monumentos que además están prácticamente atrapados y estrangulados por campos de cultivo, o esta, por ejemplo, otra de las huacas en el Valle de Chicama, que no solamente está totalmente rodeada de campos de cultivo, sino que claramente pueden verlo, ¿no?, ha sido afectada durante mucho tiempo por el huaqueo, ¿no?, que es el acto de ¿no?, del vandalismo contra este tipo de monumentos. Si no tenemos información fidedigna, información, digamos, que nos diga qué está pasando, es decir, aquí ustedes pueden darse cuenta de que hace poco una máquina pesada, ¿no?, ha dejado estas huellas, ¿no?, ha rodeado al monumento, ¿no?, tratando seguramente de acercar y aprovechar al máximo el terreno alrededor de estos sitios. Entonces, para encontrarlos, para documentarlos y para protegerlos, podemos usar métodos arqueológicos tradicionales como los catastros, la topografía, o podemos tratar de acelerar el proceso empleando nuevas tecnologías. Particularmente, lo que a mí me ha interesado en los últimos años es el empleo de la tecnología de los drones aplicados a la arqueología. Hagamos un poquito de historia, vámonos un poquito para atrás. La fotografía y el hecho de volar, ¿qué es más antiguo?, ¿no? Las máquinas que volaban, particularmente los globos, ¿no?, los globos en realidad, son mucho más antiguos a los daguerrotipos, a las fotografías más tempranas. Y cuando aparecieron las máquinas fotográficas, es una vista de un globo de aire caliente sobre una ciudad francesa, ¿no es cierto?, sobre París, ¿no? Y aquí podemos ver las primeras máquinas fotográficas que las van a montar sobre globos y van a elevarse sobre París para tomar las fotos. Y la fotografía que pueden ver a la derecha es una de las fotografías aéreas más antiguas que existen. Esta es de la ciudad de Boston, en Norteamérica, ¿no? Y aquí pueden ver a uno de los pioneros, ¿no?, en el arte de tomar fotografías aéreas. Bueno, esta es una foto un poco trucada, ¿no? Y estas son algunas de las vistas que se tomaron en París a mediados del siglo XIX. Hubieron otros intentos por lograr una imagen desde el aire. Este señor que ven aquí, ¿no?, armó a un grupo de palomas con cámaras fotográficas, las lanzó al aire, lo cual demostró que las palomas son muy malas fotógrafas, básicamente. Cuando los aviones aparecen, una de las primeras cosas que se hace es equiparlas con un aparato fotográfico y salir a tomar fotos. Y una cosa que es interesante es que entre las fotos más antiguas que tenemos, las primeras fotos aéreas tomadas con digamos, estos aviones primitivos, están fotografías de sitios arqueológicos, de ciudades en medio del desierto. Ese es Bagdad, ¿no es cierto?, en principios del siglo XX, ¿no? Al Perú, para la arqueología peruana, la fotografía aérea no llega sino hasta la década del 30, cuando una expedición de dos marinos norteamericanos llega y comienza a fotografiar todo el país, básicamente. Es una misión aerofotográfica cuyo propósito es tomar pistas de todo lo que puedan encontrar a su paso. Van a fotografiar la costa del Perú, la sierra, los monumentos en todas partes, y se van a encontrar con una serie de sorpresas. Esas fotografías que fueron tomadas por la expedición Shippey-Johnson no fueron publicadas sino hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en libros como este, ¿no?, publicado por Paul Kosok, Life, Land and Water in Ancient Peru. Kosok, revisando las fotografías que habían sido tomadas en la década del 30, es el padre, de alguna manera el descubridor, entre otras cosas, de las líneas de Nazca.
que solamente a partir de las fotografías que se tomaron a baja altura por aviones pudieron verdaderamente revelar estas imágenes que se podían ver, ¿no?, de una manera poco clara en el desierto. En esta vista, en el lado izquierdo, pueden ver a Paul Kossoff y al lado de él a una señora alemana, Maria Reich, que fue la persona que básicamente le dedicó toda su vida a la conservación y al estudio de estas líneas tan famosas ahora en Nazca. Esto evidentemente ha evolucionado y en todas partes del mundo lo que fue un trabajo pionero hace mucho tiempo se ha convertido en algo regular. Los servicios aerofotográficos, tanto los que tienen las instituciones públicas, en este caso en el Perú, por ejemplo, puede ser la Fuerza Aérea del Perú, ¿no?, o compañías que se dedican a la fotografía aérea, son esenciales en muchísimas cosas. Aquí tienen al fondo dos vistas, ¿no?, de la misma sección de Lima antes de su expansión, ¿no?, y después, y en los últimos años, cuando ya tenemos un metro, ya tenemos en una zona totalmente ocupada. Comparando una foto de la década de 40 con una foto reciente, podemos ver cómo las ciudades han cambiado, podemos ver cómo se han ido, ¿no es cierto?, distribuyendo los espacios urbanos, etc., ¿no? Aquí tenemos fotos, por ejemplo, de la zona céntrica de Lima, en el barrio de Miraflores, cuando recién se está expandiendo a la izquierda y hoy día a la derecha ya completamente consolidado. Lo que se ve en amarillo es una huaca, la huaca pupiana, ¿no?, que claramente podemos darnos cuenta cómo la ciudad, a medida que se fue expandiendo, la fue atrapando básicamente, ¿no? Incluso la fue cortando, ¿no?, y perdimos parte del monumento a partir de una ampliación relativamente desordenada que terminó afectando, ¿no es cierto?, al monumento. Ahora, la idea de tomar fotos desde el aire para ver lo que está abajo es una idea antigua y para los arqueólogos siempre ha sido algo importante, puesto que nosotros queremos tener esa vista que nos permita ver el orden que significa la traza de un edificio, por ejemplo. Entonces, hemos tratado de otras maneras. Por ejemplo, hemos tratado con globos, ¿no?, que no son precisamente lo más seguro y no es lo más eficiente para tomar fotografías aéreas. Aquí, un colega peruano, un colega que lamentablemente murió hace unos años, Eric Maquera, desarrolló un sistema sencillo, ¿no?, pero sumamente eficiente, utilizando los globos que pueden ver aquí para tomar fotografías como las que pueden ver a la derecha. Aquí vemos incluso un paso más, porque como pueden ver esto es un continuo, una evolución continua. Una fotógrafa, Evelyn Merino Reina, armada con sus cámaras y volando aviones ultraligeros, cometas o lo que pudiera encontrar, Evelyn toma estas fotos maravillosas, ¿no?, donde podemos ver la ciudad de Lima, ¿no?, la zona central. Aquí está la huaca pupiana nuevamente, ¿no?, como podemos ver la huaca totalmente atrapada, en este caso por la ampliación de la ciudad, ¿sí? Este monumento que ha recibido mucha atención en los últimos 20 años, pero que durante mucho tiempo estuvo prácticamente abandonado ahí como una montaña de tierra, ¿no?, en el medio de la ciudad. Hoy día las excavaciones han revelado que se trata de un conjunto, ¿no?, sumamente organizado, como pueden ver en estas imágenes. Ok, el último paso en este proceso de tratar de ver las cosas desde el aire llegó con la llegada de estos aparatos, ¿no?, de los cuales todos somos conscientes, los drones, ¿no? Yo empecé a volar drones hace unos 10 años más o menos, para poder tener la facilidad de fotografiar y tomar imágenes desde las alturas. Cuando aparecieron estos artefactos, por primera vez pudimos tomar las fotos que siempre habíamos querido tomar. Este montículo oscuro es la Huaca Prieta, un sitio antiquísimo al borde del mar, ¿no? Al fondo pueden ver dos huacas más, la Huaca Partida y la Huaca El Brujo, ¿no? Pero esta es la primera vista que tomamos desde arriba. Este es el sitio maravilloso de Caral, que ha sido excavado por la doctora Ruth Shady durante muchos años y que ahora es considerado una de las cunas de la civilización andina, un sitio antiquísimo, ¿no?, que sin embargo presenta esta arquitectura que pueden ver, ¿no?, tan ordenada y desarrollada. Una sociedad que ni siquiera es sedentaria, ¿no?, pero que se organizaba para cíclicamente o estacionalmente volver a este lugar a realizar actividades religiosas y que construye estas varias huacas, no solamente la que pueden ver aquí. Este es el famoso sitio de Chavín de Huántar, también tomado desde una altura no muy grande, ¿no?, enfocando la fachada, ¿no?, y dentro de un programa que se hizo para poder fotografiar, registrar y documentar los sitios, ¿no?
Aquí nos vamos a la sierra también, porque como les decía, hay 100.000 sitios arqueológicos y hay que tratar de registrarlos todos a fin de poder protegerlos. Cuando yo digo registrarlos para protegerlos, me refiero a cosas muy concretas, como por ejemplo el hecho de que si yo no sé cuál es el estado de un sitio en un determinado momento, no puedo establecer si el sitio se ha deteriorado o ha mejorado en su condición. No puedo poder afirmativamente determinar si por ejemplo, una actividad agrícola puede estar afectando negativamente al sitio, si un terremoto puede haber hecho colapsar alguna estructura o parte de una estructura. No puedo realmente tener un punto de partida sobre el cual poder establecer, ¿no es cierto?, un estado anterior y posterior. Y tampoco puedo iniciar el proceso de investigarlo, puesto que solamente, la fase que precede a cualquier actividad de campo consiste en documentar las características, la naturaleza, la disposición del sitio. Esto evidentemente se ha hecho durante más de 100 años a partir de métodos tradicionales, ¿no?, bastante complejos, bastante caros, bastante lentos, por los cuales podíamos, registrar un sitio, dibujarlo con planos, con topografía, con teodolitos, estaciones totales, ¿no?, pero realmente de una manera pero muy lenta, muy pausada, ¿no?, y relativamente ineficiente si comparamos con los métodos que tenemos ahora, ¿no? Esta es una sección de este sitio de Marco a Huamachuco, que es un sitio increíble, que está en las alturas de Huamachuco, en la parte de la sierra de Trujillo, ¿no?, donde un proyecto arqueológico está ahora emprendiendo la excavación, la puesta en valor de esta sección, se llama Las Monjas, una sección, casi circular, una muralla doble circular dentro de la cual hay una serie de recintos, que era uno de los espacios ceremoniales más importantes para esta cultura huamachuco que se desarrolló en esa región. Aquí volvemos a la costa, ¿no?, a ver, ¿no?, una mañana muy temprano, el sitio de La Centinela, una huaca, un complejo en realidad ceremonial ubicado cerca del mar en la zona de Chincha. Este es un lugar donde se encuentran dos culturas, la cultura inca, que ocupa el palacio que podemos ver justamente al centro del frente, con la huaca más antigua que corresponde a la civilización local, que es la civilización Chincha, ¿no? Los incas invaden y conquistan esta zona, pero establecen una relación, ¿no?, una alianza, ¿no?, de mutuo provecho con los habitantes originales. Aquí nos vamos a la sierra, a la ceja de selva, como le decimos aquí, norte del Perú, la zona de Chachapoyas. Este es uno de los sitios que ahora tiene más interés para el desarrollo turístico en Perú, el sitio de Cuela, un lugar maravilloso también en la montaña, con unas paredes gigantescas, como pueden ver ahí, dentro de la cual hay un conjunto de estructuras circulares, que es la forma típica de las estructuras en esta región, ¿no? Y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la estructura de dentro. Estas imágenes que estamos viendo están tomadas evidentemente con pequeños aparatos, ¿no?, que pueden independientemente, bajo el control de una persona experimentada, volar y registrar estas imágenes, ¿no?, produciendo algo que antes era absolutamente imposible. Ustedes no pueden volar un helicóptero normal, un helicóptero, un helicóptero de verdad, en esta zona, a esta altura y a esta distancia de un sitio como este, con toda la gente que pueden ver ahí, ¿no? Resultaría más peligroso. Ahora, en realidad nuestro propósito en este momento ya no es evidentemente registrar uno o dos sitios, sino tratar de hacer un barrido. Entonces, en estos polígonos que pueden ver, estamos aquí en el Cusco, en la Sierra Sur del Perú, y aquí pueden ver una cantidad de sitios arqueológicos en el Cusco, que a partir de un proyecto en el que han colaborado varias instituciones, la universidad y el Ministerio de Cultura en particular, hemos logrado hacer el registro detallado a partir de miles de fotografías de algunos de los sitios más espectaculares que existen en esta región. Ollantaytambo, por ejemplo, un sitio maravilloso, ¿no?, en el Valle Sagrado de los Incas. El puente de Quesuachaca, ¿no?, un puente que, si bien es renovado cada 2 años por las comunidades que viven a ambas orillas de este río, que es el río Purímac, ¿no?, tiene sus bases, sus fundamentos en épocas incas y probablemente incluso pre-incas. Este es un sitio que hace poco ha sido restaurado, ¿no?, que hace poco ha sido intervenido, se llama Joyolcusco, ¿no?, y está ubicado también cerca de las alturas del Valle Sagrado, ¿no?, y pueden ver ahí cómo la vista aérea nos ofrece una visión particular
de este sitio, ¿no? Las vistas aéreas tienen el aspecto fascinante de enseñarnos el orden, ¿no es cierto? Es como ver un plano. En el plano puede verse, ¿no es cierto?, el diseño, el orden, la distribución, cosa que cuando uno está a nivel del suelo quizá no puede ver, ¿no es cierto?, porque evidentemente está atrapado por las murallas, por los detalles, y no llega a ver esa textura que sí es posible de entender, ¿no?, ese diseño, la precisión, digamos, de lo que fue diseñado para ser construido, ¿no?, que sí se puede ver en estas vistas aéreas. Aquí estamos en Moray, esta zona tan peculiar en el Cusco, donde existen estas estructuras circulares con andenes, ¿no?, que han sido estudiados por las características de temperatura y de presión atmosférica que existen en cada uno de estos círculos, que pudieron haberlos convertido en una suerte de terrazas de experimentación agrícola, ¿no? Aquí tenemos una vista de otro sitio precioso en el Cusco, ¿no? Ahí pueden ver el sitio arqueológico adelante, las montañas nevadas en la parte de atrás, ¿no? Evidentemente hay una intención de construir estos sitios en estos tipos de ambientes tan particulares, ¿no? Y como verán, este tipo de documentación nos ofrece la posibilidad de ver sitios que realmente nunca habíamos visto con este tipo de detalle, ¿no? Fíjense, este es un sitio en Paruro, ¿no?, Maucallacta, que es importantísimo. Aquí pueden ver una vista también desde la parte trasera, y aquí pueden ver algunos de los detalles arquitectónicos del diseño de este sitio, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma hacer esto? Bueno, se puede registrar un sitio de este tipo, tomar, digamos, varios miles de fotos con estos aparatos en aproximadamente una mañana, básicamente, ¿no? Y como vamos a ver ahora, el proceso se inicia con estas imágenes, porque evidentemente hay mucho más, ¿no? Ya para ir terminando este primer carrusel, si quieren, de pirámides peruanas o de huacas o de sitios arqueológicos, ¿no? Sacsayhuamán en el Cusco, la fortaleza inca con el templo que pueden ver en la parte superior, evidentemente es un espectáculo, y claro, ninguna presentación sería completa si no tuviéramos una hermosa vista de Machu Picchu. Solamente que esta es un poco diferente, puesto que está tomada desde un aparato que está volando sobre el sitio, ¿no es cierto?, en un proceso de registro. Ahora, entonces, digamos, hasta este punto, lo que tenemos es algo que cumple con una primera necesidad. Siempre habíamos querido tener imágenes aéreas de los sitios arqueológicos. Y más allá del aspecto estético, del capricho que pueda significar, ¿no?, conseguir ese tipo de imágenes, estas imágenes son a la larga documentos que nos permiten entender a los sitios. Para poder proteger a los sitios tenemos primero que entenderlos, cuáles son sus características, su topografía, cuáles son sus amenazas, ¿no? Y eso evidentemente requiere de una documentación. Esa documentación, les repito, siempre se ha podido hacer. El único problema es que demoraba muchísimo. Y ahora, por primera vez, la podemos hacer con un grado de eficiencia un poco mayor que permite, entonces, ¿no?, abordar estos sitios, digamos, de una manera más sistemática y que claramente nos... Ahora, vamos a dar un paso más, porque hay otra tecnología que permite hacer algo que es increíble, y es transformar estas imágenes que hemos visto en modelos tridimensionales. ¿Qué es eso de un modelo tridimensional? Volamos encima de un sitio, cada uno de estos pequeños rectángulos azules es una fotografía tomada, ¿no?, desde una altura determinada por una razón determinada, y con estas imágenes producimos, ¿no?, una serie de productos como el que ven aquí. Esta es una imagen que se basa en las fotografías, pero que por la diferencia de colores que pueden ver ahí, nos da diferencias altitudinales, pequeñas diferencias de altura, ¿no?, que luego podemos transformar en algo más tradicional, como lo que ven aquí, que son curvas de nivel, ¿no? Este es un trabajo que solíamos hacer con topografía, que nos demoraba muchísimo tiempo, pero que era esencial para emprender cualquier actividad de intervención en un sitio como este, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar fotografías en modelos tridimensionales. Por ejemplo, miren, el sitio de Sechín, el que estamos viendo, también en el Valle de Cama, es un sitio fabuloso por
estas representaciones líticas que ven aquí. Estos bajorrelieves que representan guerreros, cabezas cercenadas, cuerpos. Es todo un tema de batallas y de sacrificios, etc., ¿no? Pero podemos, usando esta tecnología, ¿no?, que se llama fotogrametría, transformar las imágenes que tomamos con los drones en una serie de representaciones como las que están viendo en este momento, ¿no?, que permiten, digamos, reconstruir tridimensionalmente las imágenes. Es decir, fíjense, aquí en azul ven una superficie sobre la cual vamos a montar una capa fotográfica y finalmente, ¿no?, lo que pueden ver aquí no es una fotografía, es un modelo tridimensional altamente texturizado que permite tener la reconstrucción detallada de todo lo que pueden ver en el sitio, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Y todos estos son modelos, son productos de las fotografías que se toman. La intención de esas fotografías, entonces, no solamente es producir imágenes, sino a partir de ellas producir estos modelos que pueden ver, ¿no?, que se van texturizando, se van cambiando y nos van dando diferentes tipos de información sobre los sitios. Esto que ven aquí no es una fotografía, es un modelo tridimensional que ha sido texturizado, que parece una fotografía, pero que es totalmente manipulable. Es decir, puedo inclinarlo, voltearlo, me da la posibilidad de interactuar con el sitio sin tener que estar ahí y sin tener que voltear y tocar ninguna piedra, por ejemplo, del sitio. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Chan Chan. Chan Chan es la capital del imperio Chimú, en la zona de Trujillo, donde se desarrollaron estos palacios increíbles que están siendo ahora excavados por un grupo de arqueólogos jóvenes de esa región del Perú, ¿no? Y lo que pueden ver en estas imágenes son algunos de los modelos que se han hecho a partir de las fotografías tomadas con estos aparatos, ¿no? Esto que ven no es una foto, ¿no? Aquí lo van a poder ver un poco mejor, porque lo que están viendo son verdaderamente, ¿no?, un proceso que, partiendo de una fotografía tomada con una serie de características, la transforma, ¿no? Miren, aquí pareciera que estamos viendo una foto, pero en realidad lo que vemos es algo un poquito diferente. Es un modelo que ha sido texturizado y que es absolutamente manipulable, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un tipo de registro que antes probablemente ni siquiera podíamos imaginar. No podíamos tener idea de que íbamos a poder tener este tipo de registro, ¿sí? En este sitio en particular, los arqueólogos encontraron la puerta de entrada, el acceso a el gran, digamos, complejo, la ciudadela Gran Chimú, y en el trabajo arqueológico, evidentemente, utilizaron ese tipo de registro para poder hacer este tipo de imágenes que son verdaderamente, digamos, la vanguardia de lo que podría ser el registro arqueológico. Incluso en el trabajo encontraron un acceso, y aquí pueden ver el proceso por el cual transformamos imágenes. Transformamos imágenes en estos modelos que nos permiten tener una reconstrucción detallada. El acceso estaba decorado con estas 12 figurillas, unos 12 estatuillas de madera, 12 en cada lado, son 24, ¿no?, que decoraban completamente el acceso a este palacio imperial, ¿no?, de los Chimú, el más grande además de todos los palacios que hay en Chan Chan. Muy bien, entonces tenemos este tipo de aparatos, y este es un poco el Rolls Royce de todos los aparatos que podemos usar para eso. Y luego lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollar métodos para poder verdaderamente capturar la información, ¿no? Una cosa que es peculiar es que, como todos los métodos, este tiene evidentemente sus trucos, y esos trucos significan que hay que saber hacer las cosas. Nos ha tomado un poco de tiempo poder desarrollar las metodologías correctas, las formas de volar, las formas de registrar, para poder obtener las imágenes que les estoy enseñando. No las fotos, sino las imágenes que luego de ser, digamos, fotografiadas, no las imágenes fotográficas, mejor dicho, que luego podemos transformar en estos modelos. Por ejemplo, fíjense, esta es la fachada de Chavín de Huántar, en la Sierra Central del Perú, uno de los sitios más, digamos, más importantes
de la arqueología peruana fue excavada por Julio Cetello. Durante mucho tiempo se pensó que era la cultura matriz, la cuna de la civilización andina. Hoy sabemos que si bien Chavín fue sumamente importante, hubieron civilizaciones más antiguas que habitaron esta región mucho antes de la aparición del fenómeno Chavín. Aquí tienen un modelo producido por imágenes, ¿no? Solamente imágenes cenitales que, como verán, es vista de ser perfecto. Pero si hacemos el trabajo correctamente, podemos hacer un modelo como el que ven aquí, porque esto también es un modelo tridimensional, ¿no? Aquí pueden ver cómo se ejecutó, ¿no? Y evidentemente quiere decir que para poder obtener un buen resultado debemos de ir perfeccionando los métodos. Como en cualquier aproximación metodológica, evidentemente la metodología y la forma de hacer las cosas va a determinar los resultados que vamos a obtener. ¿Qué cosas obtenemos? Bueno, hay cosas un poco técnicas, ortofotografías, que son imágenes perfectamente planas, parecen un plano de sitios arqueológicos, modelos de superficie, podemos obtener ortofotografías gruesas, modelos de elevación digital, topografías digitales, todo esto con el mismo juego de imágenes, es decir, se toman las imágenes que son básicamente las fotografías que les enseñaba al principio, estas imágenes se procesan a partir de un software de fotogrametría y pueden producir estos resultados que les estoy mostrando en este caso. Modelos tridimensionales, etc. ¿Qué ventajas tienen? Miren, todos estamos acostumbrados y probablemente conocen ustedes las imágenes satelitales, el famoso Google Earth, ¿no? Que uno puede entrar a ver gratuitamente y que nos ofrece imágenes detalladísimas aparentemente de sitios en todo el mundo. Aquí tenemos un sitio en el Cusco, ¿no? Uno de los tantos sitios que hay alrededor del Cusco, y tenemos la imagen satelital obtenida a partir de la página de Google Earth. Este es el sitio, esto es lo mejor que podemos encontrar de Macho Choquequirao, ¿no es cierto? Esto es lo mejor que podemos encontrar en Google Earth y esto es lo que podemos hacer con imágenes obtenidas con vuelos de baja altura, ¿no? Utilizando drones. Aquí tienen una imagen sumamente borrosa y aquí pueden ver lo que se ve con estos aparatos. La nitidez, la calidad y la resolución de las imágenes que podemos obtener empleando esa tecnología es infinitamente mayor que la que podemos, digamos, obtener con imágenes satelitales. Los niveles de detalle, cada piedra, ¿no es cierto?, cada cosa en su sitio, evidentemente no son posibles a partir de imágenes satelitales. Aquí tenemos otro sitio, Canamarca, en Espinar, al sur del Cusco, una ciudadela que combina estructuras circulares pre-incas con estructuras cuadrangulares de época inca e incluso una iglesia colonial con contrafuertes, ¿no? Todos en un mismo conjunto, en un sitio muy alto, por encima de los 4.000 metros, en la zona de Canas, al sur ¿cómo se llama?, del Cusco. Esta es una imagen producida con drones. A partir de esta misma imagen podemos hacer esto que ven aquí. Y esta ya no es una imagen fotográfica, sino es una imagen que le llamamos modelo de elevación digital, que lo que hace es proyectar la diferencia de altura. Entonces, ¿qué cosa nos dice esto? Que la parte más alta del sitio está en azul y la parte más baja del sitio está en rojo. Si yo quiero intervenir el sitio, por ejemplo, y quiero ver cuál es la zona que tiene más riesgo de poder ser de alguna manera afectada, ¿no? Evidentemente la zona que está en rojo va a correr más riesgo que la zona que está en azul en la parte de arriba, ¿no? Aquí tengo también, en base a la misma foto, una imagen que se enfoca en las diferencias de color y que me dice dónde puede haber una alta concentración de vegetación, que es lo que está en verde, ¿no? Y esa concentración de vegetación, ¿no?, hace que haya un, digamos, riesgo de incendio. Evidentemente este sitio está limpio y bien controlado, pero para sitios que tienen, digamos, que compartir el espacio con la vegetación y que la vegetación, digamos, representa un riesgo por un incendio forestal, evidentemente este tipo de imagen es ideal. Fíjense que son las mismas imágenes, no tengo que tomarlas otra vez, ¿no? Aquí lo mismo, este es Google Earth, ¿no? Y lo que Google Earth me ofrece en términos de ver el relieve, las alturas, ¿no? Evidentemente lo que veo es básicamente una foto plana. Y aquí tienen el resultado que obtengo a partir de los modelos tridimensionales. Lo que pueden ver en este caso es que tenemos, ¿no?, prácticamente una reconstrucción al detalle de cada uno de los elementos, ¿no?, en esta ciudadela tan interesante en Aucayacta, ¿no? Esto es Google Earth
Esto es lo que obtengo en imágenes tridimensionales. Hay un paso que se ha dado entonces con el uso de esta tecnología. Esa tecnología además me permite hacer cosas como, por ejemplo, rápidamente hacer mediciones, ¿no es cierto? Medir alturas, por ejemplo, para ver dónde pueden estar las diferencias, ¿no?, altitudinales. Me permite cambiar o exagerar algún aspecto de estos, ¿no? Ver el tema de la ¿cómo se llama?, de la vegetación, incluso, digamos, manipularlo de forma tal que puedo obtener un resultado más preciso, ¿no? Aquí estamos de vuelta en este sitio, Machuquirao, en el Cusco, y vamos a pedirle que nos haga un corte longitudinal entre estos dos puntos, y con eso tenemos este perfil que ven aquí, que me marca, ¿no es cierto?, el perfil altitudinal que se representa entre este punto y este punto de aquí. Aquí podemos medir el área que abarca un polígono, ¿no?, que puede ser sumamente interesante, por ejemplo, cuando hay que calcular la cantidad de trabajo que voy a emplear. Incluso puedo calcular el volumen, ¿no?, de un sólido, en este caso un pequeño Ushnu, que está en el centro del sitio. Muy bien. Hasta aquí entonces una herramienta muy útil, muy flexible, relativamente económica y además muy práctica por su eficiencia, que me permite, digamos, abordar la gestión del patrimonio de una manera diferente a la que hasta ahora hemos empleado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas podemos hacer con esto. Fíjense, un tema que es más histórico, ¿no? Sabemos que el Cusco tiene forma de puma. Hay varias crónicas que nos dicen que el Cusco, luego de la guerra contra los chancas, ¿no?, fue restaurado por Pachacútec, quien le dio esta forma tan peculiar de un felino. La cabeza es Sacsayhuamán, ¿no es cierto? Y aquí la cola, ¿no es cierto? Aquí pueden ver la forma del felino. Muy bien. Esta idea de que pueden haber sitios arqueológicos, de que los incas pueden haber modelado sus sitios con forma de animales, ¿no?, desde una perspectiva generada con imágenes aéreas, evidentemente es muy interesante. Este es un sitio arqueológico, ¿no?, la fortaleza de Paramonga, un sitio que también tiene ocupación inca y que fue claramente rehecho en época inca. Cuando vemos el sitio desde el aire, lo que nos sorprende es el hecho de que el sitio ha sido modelado en la forma de un animal, en este caso probablemente de una llama. Si eso no nos convence, vámonos a Pisac, uno de los sitios más visitados, más turísticos en el Valle Sagrado, ¿no? En el centro del sitio hay este complejo que pueden ver aquí. Lo interesante del caso es que la palabra Pisac o Pisaca en quechua significa perdiz. Y lo que pueden ver aquí, ¿no?, y aquí vemos el desarrollo a partir de fotografías aéreas, esta vista nos da claramente una forma de un ave, el pico por aquí, la cabeza, el cuerpo, ¿no es cierto?, aquí la cola y las patas, ¿no? Es decir, fue modelado claramente con la forma de un ave, ¿no? Esto, claro, cuando uno está paseándose por el sitio es muy difícil de ver. Esto tiene que ser visto desde arriba, ¿no es cierto?, y en una vista, digamos, cenital, de arriba para abajo, ¿no?, que es algo que podemos lograr con este tipo de tecnología. Incluso si nos vamos a Machu Picchu, nos vamos a encontrar, y Machu Picchu es un sitio que hemos volado varias veces y registrado en trabajos, digamos, colaborando con el Ministerio de Cultura del Cusco, ¿no?, pero en el jardín central de Machu Picchu hay una formación que es muy peculiar, que es esta de aquí, donde lo que encontramos es lo que pareciera ser un animal con forma de ave, la cabeza por acá, ¿no?, un brazo hacia adelante, una pierna hacia atrás, la cola, el cuerpo, las alas. Ahora, ¿cómo es eso de un ave con brazo y pierna? Bueno, en la iconografía Wari y luego en la iconografía inca es muy común representar a las aves, ¿no es cierto?, no solamente con la cabeza del ave, pero además con piernas y con brazos, como los que vemos aquí y acá. Si los incas modelaron su ciudad con la forma de un puma, modelaron sitios con la forma de llamas o de aves, no sería un contrasentido que uno de sus sitios más importantes, uno de los más bellos además, también haya tenido esta característica de tener el diseño de un animal, ¿no?, en su parte central. Ahora, con todos estos avances tecnológicos podemos comenzar a explorar otras avenidas, otros caminos. Y esos otros caminos estarán relacionados simplemente con el hecho de tratar de ver cosas que no vemos generalmente con nuestros ojos, ¿no? Por ejemplo, podemos enfocarnos en
vamos a decir, la marca térmica de una ciudad. Para esto ya no vamos a utilizar una cámara fotográfica, sino vamos a usar una cámara termográfica, que lo que va a hacer es ya no mirar la luz, sino el calor, y que va a representar las diferencias de calor con diferentes colores, como pueden ver aquí, ¿no? También podemos hacer un cambio, y en vez de mirar, lo que podemos hacer es emitir una serie de rayos láser en este caso, ¿no? Empleando una tecnología mucho más moderna, se llama LiDAR o LIDAR, y con el LIDAR en este momento se están haciendo muchas investigaciones arqueológicas muy interesantes. ¿Por qué? Porque el LIDAR, que últimamente se ha convertido en algo muy portátil que se puede poner literalmente en un dron, ¿no? Podemos tener una vista, ¿no? Muy peculiar, porque el LIDAR no es que atraviese vegetación, pero lo que hace es, se mete por todos los pequeños resquicios que hay entre las hojas y impacta, ¿no es cierto?, el suelo, y nos permite literalmente borrar los árboles y ver qué hay debajo. En este trabajo, hecho por unos colegas australianos de Angkor Wat, en Camboya, ¿no?, podemos ver el templo central. Esto es una vista fotográfica, y aquí tenemos una vista de LiDAR. ¿Por qué es interesante? Porque evidentemente al poder borrar literalmente los árboles, podemos ver la compleja forma que tenía el sitio, que se conserva debajo de esos árboles. Fíjense, aquí en la parte inferior, ¿no?, debajo no vemos absolutamente nada, pero una vez que borramos los árboles, podemos ver que hay todo un diseño, ¿no?, de una serie parecen camellones, ¿no es cierto?, como una especie de andenes, ¿no?, o de pequeñas elevaciones ahí en esa parte sur del sitio. Es decir, que se revela muchísimo. Eso está siendo utilizado ahora muchísimo en la arqueología mesoamericana, en la arqueología mexicana, guatemalteca, ¿no es cierto?, hondureña, donde están penetrando la selva para encontrarse con sitios, muchos de ellos de la época maya, ¿no? Aquí hay algunos experimentos con personal de la Universidad Católica y un dron equipado, ¿no?, con 2 antenas de una tecnología diferente, una cosa que se llama SAR, o Synchronic Aperture Radar, ¿no?, que debe de permitirnos penetrar en la tierra un poco. Y aquí volvemos a ese sitio de Cuelap, ¿no?, en la sierra norte del Perú, en la ceja de selva, para tratar de experimentar utilizando varias técnicas para poder ver el sitio eliminando los árboles, ¿cierto? Es posible que para poder mejorar la conservación del sitio podamos verlo quitándole los árboles. Bueno, hemos experimentado de varias formas, tratando de borrar los árboles, como pueden ver ahí, ¿no? Y en estas imágenes se puede ver el sitio con árboles y aquí sin árboles, ¿no? Y comienza a revelarnos la intrincada forma de las estructuras que están debajo, ¿no? Aquí pueden ver una cosa, quizás esto es un poquito técnico, pero pueden ver los resultados, ¿no?, con árboles, que ven aquí, y luego quitando los árboles. ¿Cómo hacemos para quitar los árboles? Bueno, básicamente es una técnica que permite hacer este tipo de figuraciones, ¿no?, y que permite, sin tener que literalmente cortar los árboles, nos permite tener acceso, ¿no?, a la información que está de base, ¿no? Ahora, podemos incluso mejorar el asunto si empleamos un aparato con LiDAR, como el que ven aquí, que penetre, ¿no?, que se meta entre la vegetación y que nos ofrezca un mapa de lo que hay literalmente debajo. Y esta es una imagen LiDAR, ¿no?, aquí comparando la imagen obtenida por fotogrametría y la imagen obtenida con LiDAR, que como pueden ver son bastante parecidas, ¿sí? O sea que tenemos un sitio como Cuelap, ¿no?, donde es indispensable poder tener este tipo de cobertura para poder efectivamente proceder a una conservación, a una puesta en valor y sobre todo a un mantenimiento del sitio. Es decir, no vamos a cortar en la realidad los árboles, pero tenemos que saber exactamente cuál es la distribución de la topografía debajo de esos árboles para poder, ¿no es cierto?, hacer una serie de desarrollos que permitan la conservación del sitio. Los drones han sido y son empleados cada vez más en una serie de tareas en las que en realidad el riesgo para la vida humana es mayor, ¿no? Incendios, por ejemplo. Últimamente no van a apagar el fuego, pero lo que van a hacer es darnos una información respecto al avance del fuego, a las características del fuego, o terremotos, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer que niños, como en este caso, entren a estas casas que están a punto de caerse, ¿no?, vamos a tratar de enviar ahora unas flotillas de drones que nos den información de cuál es el estado de las estructuras
¿no? A fin de evitar accidentes y evidentemente poner en riesgo de la vida de las personas, ¿no? Esto lo podemos hacer fácilmente, y aquí hay un ejemplo de una iglesia en la zona de Palpa, en el sur, en la costa sur del Perú, que ha sido documentada no solamente con fotos, sino que a partir de las fotografías podemos hacer estos modelos que les decía, ¿no? Para reconstruir la iglesia en todos sus aspectos, ¿no? Entonces todas las imágenes que están viendo no son fotográficas, son modelos tridimensionales producidos con estas imágenes, ¿no? Puede ser peligroso, es un edificio abandonado, digamos, que se está cayendo de alguna manera, puede ser registrado al detalle, tenemos planos al detalle, con muy poco error, que nos permitan poder empezar una intervención, digamos, compleja en un sitio como este, ¿no? Incluso en el mismo tenor, hace unos meses hubo un incendio aquí en Lima, en el centro histórico, ¿no? Y lo mismo, hicimos una cooperación con la Municipalidad de Lima para darles información detallada de la zona que había sido afectada, ¿no? Aquí tienen unas imágenes altitudinales, ¿no? Aquí tienen unos modelos tridimensionales que nos permiten tener una idea clara de la zona que ha sido impactada por el fuego, el entorno, los otros edificios que están alrededor, ¿no? Y evidentemente esto contribuye a la protección del sitio. En este caso estamos interviniendo después de que se ha producido un incendio, pero de todas maneras la información es sumamente valiosa, ¿no? Incluso cerca de la zona del fuego había una pequeña capilla muy antigua de época colonial que afortunadamente no fue afectada, pero hay que ver un poco cómo se intersecta esta estructura histórica con la zona que ha sido afectada para el fuego. Es decir, hay que tener cuidado luego cuando se intervenga para la limpieza de la zona afectada para no dañar la zona, digamos, histórica. Muy bien, ¿no? Y así tenemos ejemplos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia, ¿no? Volado desde el aire para darnos una idea de cuál es el área que ocupa cada una de las secciones del museo. Y así nos damos cuenta de que si bien el museo tiene un área de más de 2 hectáreas, en realidad la zona, por ejemplo, de depósitos ocupa 0.56 hectáreas, es decir, 5.600 metros cuadrados, que es esta zona que está en rojo aquí. El museo mismo de arqueología ocupa 0.28 hectáreas, ¿no es cierto? Lo cual nos va a dar 2.800 metros cuadrados del museo de arqueología, versus el Museo de Historia que ocupa solamente 1.870 metros cuadrados, que es la zona que está en morado. Es decir, todo ese tipo de cálculos podemos hacerlos. Finalmente, ¿no? Periódicamente en el Perú tenemos estos fenómenos de lluvia muy intensas, los fenómenos del Niño. Hace algunos años hicimos una intervención en más de 60 sitios en la costa norte del Perú para que no fueran afectados por estas lluvias. Este es un sitio que está en una de las zonas donde llueve más intensamente, el sitio de Narigualá, ¿no? En Piura, y en este sitio esperábamos que una vez que empezaran las lluvias, estas fueran torrenciales y devastadoras. ¿Cómo lo intervenimos? Bueno, primero lo intervenimos haciendo este modelamiento, ¿no? Con los drones, que nos permite saber cuál es la naturaleza de toda la topografía del sitio. Eso se estudia con programas, ¿no es cierto?, de sistemas informáticos, geográficos, de información, ¿no? Que nos permiten tener un entendimiento de la topografía de las zonas por donde va a discurrir el agua. Aquí podemos ver las zonas donde se va a empozar el agua. Y a partir de todo ese entendimiento de las características topográficas del sitio, poder plantear una solución, ¿no?, razonada, que pueda enfrentar de la mejor manera posible los probables efectos que iba a tener esa actividad. Entonces se procedió no solamente a construir los techos que ven ahí, pero se procedió a descolmatar algunas de las quebradas, ¿no?, de las cangrejeras, le dicen en la zona, para que el agua fluyera, no se empozara, porque lo peor que podía pasar era que ocurriera eso efectivamente, ¿no? O sea que hay una intervención de este tipo, ¿no? Eventualmente llovió, y llovió muchísimo, y ahí pueden ver en la zona de Narigualá, ¿no? El río se salió, y casi la única zona que no fue afectada fue precisamente la zona del sitio arqueológico que había sido intervenido a partir de esta tecnología. Muy bien, con esto les he querido dar un paseo por este desarrollo tecnológico. Esta es una investigación evidentemente de muy largo plazo, puesto que el objetivo final es tratar
de documentar la mayor cantidad de sitios posibles, de desarrollar las tecnologías, puesto que cuando esto empezó, lo único que teníamos eran unos aparatitos que volaban, pero no sabíamos cómo podíamos pasar de esos vuelos a las imágenes, a los modelos tridimensionales y a todos los otros productos de los que hemos hablado, que son los que, digamos, verdaderamente permiten emprender no solamente la investigación, sino la documentación de los sitios, ¿no? El proceso de hacer ese tipo de documentación evidentemente va a tomar varias generaciones y la tecnología irá mejorando con el tiempo, pero este es un desarrollo que tiene digamos, que tiene mucho interés porque nos permite rápidamente hacer algo que antes hacíamos, digamos, tarde, a veces mal y muchas veces nunca. Muy bien, muchísimas gracias. Bellísima exposición, maravillosa. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Esos sitios con qué herramientas se construían? Bueno, depende, ¿no? En la costa, la mayor parte de las huacas son de adobe, ¿no? Y que es un material que evidentemente está en plena disposición en la zona. En la sierra las estructuras tienden a ser de piedra, ¿no? Aunque también hay combinación de piedra con adobe y barro, pero las estructuras más duraderas, los templos, ¿no? Suelen ser de piedra. Y ya cuando llegamos a la época inca nos vamos a encontrar con un trabajo en piedra muy, pero muy fino. La cantería inca es impresionantemente, digamos, detallada, precisa, ¿no? Es decir, que hay toda una evolución. En la costa no se pasó del barro a la piedra, primero porque no hay piedras, y segundo porque no hay necesidad, puesto que en realidad llueve muy, pero muy poco, ¿no? Cosa que es, creo, difícil de entender para ustedes, porque no sé si habrá alguna zona desértica en Colombia, no la conozco, ¿no? Pero aquí en el Perú, por ejemplo, toda la costa es absolutamente desértica y pueden pasar décadas antes de que llueva. Aquí en Lima, por ejemplo, una lluvia como la que ustedes suelen tener ahí en Bogotá todos los inviernos, aquí no ha habido nunca, ¿no? O sea, en realidad, básicamente hace 50 años que no llueve, ¿no? Entonces, las sociedades que se desarrollaron en este medio ambiente, evidentemente, desarrollaron una tecnología que está adaptada a esas condiciones climáticas. Profesor Castillo, ¿estos huacos fueron construidos durante cuántos años y por parte de cuántas culturas? Es decir, los incas, ¿qué parte de la proyección o de la construcción hicieron? ¿O los incas fueron unos recién llegados ya cuando llegaron los españoles? ¿Cómo es la cosa con ellos? Mire, claro, los incas como un imperio que se expandió desde su centro en el Cusco y conquistó, digamos, un terreno que abarcaba parte de Argentina, de Chile, de Bolivia, del Perú, de Ecuador y un pedacito de Colombia, en realidad es un fenómeno muy tardío, ¿no? Que solamente corresponde básicamente a 4 incas, ¿no? Los 4 incas finales. Y por lo tanto no es un proceso muy largo, ¿no? Estamos hablando de algo que duró más o menos unos 100 años. Antes que eso, antes que se expandiera este imperio inca, lo que hubieron fue muchísimas civilizaciones de orden regional, ¿no? Unos 500 años antes de los incas hubo un imperio que los antecedió, que es el de los Huari, que tenía como su sede Ayacucho. Pero en el desarrollo de las civilizaciones andinas, aquí en los Andes centrales, hubieron grandes civilizaciones por un periodo de 4.000 años, básicamente antes de la llegada de los españoles. Un desarrollo que además, y eso es importante de señalar, es totalmente autónomo y totalmente independiente y por lo tanto es innovador. Todo lo que usted ha visto se dio básicamente a partir de una tecnología que fue pasando, digamos, evolucionando, mejorando, ¿no? De una civilización a otra, pero que no tuvo ninguna influencia externa, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a los sitios más antiguos, como Caral, por ejemplo, encontramos
que son sitios impresionantes de un tamaño muy grande, ¿no? Pero que han sido hechos con una tecnología relativamente simple, ¿no? Básicamente grandes masas de piedra aglutinadas, ¿no? Que permiten construir plataformas, que es la estructura más estable. Ya a medida que vamos avanzando, vamos a ver que van a aparecer innovaciones que permiten elevar las estructuras, mejorar los materiales, etc. Es decir, que, digamos, creo que la mejor forma de contestar a su pregunta es que tenemos una continuidad cultural y civilizatoria de más o menos unos 4.000 años en los Andes centrales. ¿Cuáles huacos o pirámides para nosotros que existen en el Perú? No le he escuchado bien la pregunta. Ligia Montoya nos dice que cuáles son las principales pirámides peruanas o los huacos peruanos, cuáles son esos sitios más destacados en toda la región peruana. La respuesta sería una lista interminable de cientos de sitios, ¿no? Digamos, el sitio monumental más grande, más reconocido, más, digamos, de mayor, digamos, relevancia en el Perú claramente es Machu Picchu, el que atrae más turistas y más atención. Pero en realidad hay cientos de sitios, algunos tan hermosos como Machu Picchu, que les enseñaba Cuela, por ejemplo, en la costa norte, Chalchán, Chavín del Huántar. Es decir, el desarrollo precolombino aquí en el Perú fue muy complejo, considerando en particular lo complicado de la topografía que se da aquí, ¿no? Aquí los grandes desarrollos se dieron en la costa y en la sierra, básicamente, ¿no? En la selva no tanto, porque evidentemente no es un territorio paradójicamente tan rico en la capacidad de producir recursos, pero toda la sierra peruana y la costa peruana está repleta de monumentos enormes e impresionantes. Entonces, en realidad, señalar uno u otro, ¿no? Fíjese, en Lima, solamente en Lima existen más de 350 huacas. Más de 350 monumentos, digamos, estructuras, muchas de ellas muy grandes, que eran o fueron las construcciones que se hicieron aquí en el valle del Rímac, que es el río de Lima, en un periodo más o menos de unos 2.000 años o 2.500 años. Profesor, ¿cuáles son los orígenes de esas culturas que construyeron esos huacos o pirámides? ¿De dónde llegó esa gente? Es una pregunta. Mire, ¿de dónde llegó esa gente y cuándo llegó? Son preguntas, digamos, bastante complejas, ¿no? La tesis que hasta este momento se ha mantenido es que Sudamérica, como el resto del continente, se pobló aproximadamente entre 15.000 y 12.000 años antes de Cristo, más o menos. Hace 15.000 años, vamos a decir, ¿no? Y la gente llegó desde el norte, evidentemente, ¿no es cierto? La migración a América se produjo por el estrecho de Bering y estas poblaciones fueron lentamente bajando. Ahora, lo que sabemos ahora a partir de trabajos, ¿no? Por ejemplo, como los que se han hecho en el sur de Chile, es que en realidad lentamente es una palabra que está fuera de lugar, porque casi los sitios más antiguos que conocemos están en el sur de Chile, es decir, que la gente cruzó el estrecho de Bering y se vino corriendo hasta acá. Cierto es que estaban en esa época en un periodo de glaciación, el mar había retrocedido, probablemente era más fácil la comunicación, ¿no?
Lo que interesa para nosotros es plantearnos el concepto de que estas civilizaciones llegaron aquí con un grado cultural, digamos, no con gran desarrollo cultural, puesto que el desarrollo cultural se dio aquí en adaptación a las condiciones medioambientales, climáticas, a la disponibilidad de recursos que habían en estas regiones. Presumimos que las personas que cruzaron el estrecho de Bering y llegaron aquí hace 15.000 años eran cazadores y recolectores, cuyo desarrollo cultural en ese sentido era avanzado, pero no en otros sentidos, y que fue el proceso de adaptación a los ecosistemas que existen aquí en Sudamérica y en Mesoamérica y en el norte, ¿no?, los que le dieron las características a estas sociedades. Es decir, que en 15.000 años se adaptaron. Y las sociedades que se adaptaron a las selvas tropicales de la Amazonía tuvieron un tipo de desarrollo. Las que se desarrollaron en las sierras tuvieron otro desarrollo. Las de la costa, los desiertos de la costa, tuvieron otro desarrollo. Entonces, de alguna manera, la lógica es que llegaron con, digamos, con poco bagaje cultural, lo cual significó que tuvieran esta capacidad y esa predisposición a poder aprender en la interacción, digamos, con el medio ambiente que vinieron, digamos, que se encontraron aquí, ¿no? Y los resultados son realmente singulares por la riqueza de esos desarrollos. Es decir, si usted piensa que en realidad en solamente 15.000 años se desarrollaron todas las lenguas, se desarrollaron todas las culturas, todas las tradiciones, se inventó la cerámica, la textilería, la metalurgia, la arquitectura. Es increíble la creatividad humana que en un periodo de tiempo que quizá podríamos considerar que es corto, realmente se puede dar una diversidad increíble, ¿no? Los idiomas que tenemos en el Perú, tenemos en este momento más de 40 y tantas lenguas que se hablan, todos fueron desarrollados después de que estas poblaciones vinieron y se centraron aquí, ¿no? Entonces, eso es algo digno de sorpresa. Pero también es digno de sorpresa el hecho de que hubieran esas adaptaciones que muchas veces son más ingeniosas, más potentes, más creativas que las que tenemos hoy día nosotros. Es decir, sabemos que tenemos mucho que aprender de esas civilizaciones que desarrollaron estas adaptaciones a estas zonas, ¿no? Muchas de las cuales, cuando llegan los europeos, no van a poder doblegar, no van a poder sustituir. Es decir, las comunidades andinas, por ejemplo, de altura, tienen un modus de vida, tienen una economía que no ha cambiado muchísimo con el tiempo, y no ha cambiado por tosudez, no ha cambiado porque no ha sido sustituida, ¿no?, por otra economía, otro sistema de vida que se adapte mejor a esos ecosistemas. Es decir, que encontraron un equilibrio que es interesante, ¿no? Y esa es la riqueza de las tradiciones culturales que se desarrollaron en esta parte del mundo y que merecen ser estudiadas y entendidas. Cuando usted nos habla de que vinieron por el estrecho de Bering, entonces usted descarta la posibilidad de muchas teorías o de muchos teóricos que han dicho que por el Pacífico llegó gente a Oceanía. No, en absoluto, no. Eso ocurrió, pero eso ya es un fenómeno mucho más tardío, ¿no? Bueno, la presencia de poblaciones polinésicas en la isla de Pascua es claramente una indicación de que seguramente más de uno se perdió en el Océano Pacífico y terminó por estos lares, ¿no? Y hay muchos estudios serios que hablan de poblaciones que tienen un origen polinésico en el Cono Sur, ¿no es cierto? En Chile, en Argentina, en la zona de Tierra del Fuego. Una adaptación también importante porque, claro, venían de un ecosistema muy diferente, ¿no? Eso se dio, pero fue muy puntual y fue relativamente tardío, ¿no? Y no descarta, ¿no?, que la gran población que pobló este nuevo mundo fue esa población asiática que cruzó Bering hace unos 15.000 años, ¿no? Ahora, hoy día además hay una serie de novedades en este campo que es muy especializado, que desarrollan los arqueólogos que se dedican a lo que llamamos el paleoindio, ¿no? Que están comenzando a replantear y reanalizar las fechas, ¿no? Y hay evidencias de que quizá hubieron poblaciones incluso un poco anteriores a los famosos clovis que llegaron en esta época, ¿no? Entonces hay todo un reexamen de las teorías de población, de movimiento de poblaciones en América, pero en cualquier caso no fue algo que ocurriera hace muchísimo tiempo, ¿no? Es relativamente una pequeña ventana. Ahora, dentro de esos 15.000 años, si usted se pone a ver,
el gran desarrollo cultural no sucedió hace más de 5.000 años. Es decir, la agricultura no se inventó hace más de, digamos, 3.000 o 4.000 años, ¿no? Es decir, que realmente de los 15.000 años, además, 10.000 fueron épocas en las que estas poblaciones no cambiaron mucho su nuevo nivel ni su economía, seguían siendo cazadores y recolectores. O sea, el gran desarrollo tecnológico y civilizatorio ocurrió en un periodo de tiempo muy corto y hace muy poco tiempo, ¿no? Profesor, Mariela Vargas nos pregunta si han encontrado ofrendas de oro importantes en esos huacas, o en esos huacas. Sí, muchas de las huacas fueron originalmente cementerios, ¿no? Y los que se dieron cuenta de esto fueron los españoles y desataron un pillaje desmedido, ¿no? La mayoría de esas huacas fueron huaqueadas ya en la época de la colonia, que incluso las concesionaba como minas, ¿no? Y formaban compañías para explotarlas, porque muchas de ellas escondían tesoros, escondían entierros muy ricos, ¿no? La idea dominante, sobre todo en la costa, era que las personas se enterraban con todos sus tesoros, que los objetos eran posesiones inalienables, ¿no es cierto?, que se hacían para una persona y que no se podían transferir. Entonces se enterraban con una suntuosidad tremenda, ¿no? Y lo que sabemos de esos saqueos que ocurrieron temprano en la época de la colonia fueron hallazgos increíbles, de riquezas incomparables. Sin embargo, últimamente, en los últimos 30 años, han habido descubrimientos increíbles de contextos reales, como las tumbas de Setán o las tumbas en Rojo, en la Huaca de la Luna. Es decir, que se han descubierto en los últimos 30 años algunas de las cosas más increíbles, que otra vez están repletas de objetos maravillosos, ¿no? Ahora, aquí en el Perú, fíjese, no hay tanto oro, ¿no? Aquí hay mucho más una tecnología que un poco diferente, que es el cobre dorado. Aquí hay menos oro que, por ejemplo, había en Colombia. Entonces, las civilizaciones de aquí se tuvieron que acostumbrar en dorar, o sea, en producir objetos dorados, ¿no es cierto?, que hacían parecer que fueran de oro, pero en realidad su composición era básicamente de cobre con una pequeña lámina de oro encima, ¿no? Para lo cual tuvieron que tener un desarrollo tremendo. El oro era importante, pero el oro no era un medio de cambio. Para los incas era importante, para sus rituales, para cierto tipo de decoraciones, ¿no es cierto? Pero estaba muy reservado a las élites, a los gobernantes, a los sistemas rituales, a los templos. Es decir, que el oro no tuvo el valor que tuvo en las sociedades europeas, ¿no?, de ser un medio de cambio con un valor determinado, ¿no? Ni el oro ni la plata, no había ese tipo de valoración. Su valoración era más bien simbólica, ¿no? Y eso además también significó que había esta relación tan estrecha entre la persona que probablemente producía los objetos de oro, ¿no es cierto?, y estos objetos mismos que no se rompían ni con la muerte. Por eso es que cuando los enterraban con todos sus objetos, ¿no? Leonardo Rafael Lobo nos pregunta, ¿los huacos son construcciones sagradas con un concepto cosmogónico similar a los zigurats de Mesopotamia? Las huacas, que es como les llamamos, el concepto huaca en quechua significa sagrado, ¿ok? Y por lo tanto puede ser huaca un lugar, puede ser huaca un objeto, puede ser huaca una persona. Todo aquello que es sagrado es huaca, es decir, es un sinónimo, ¿no? Nosotros diríamos un edificio sagrado, una persona sagrada, el Santo Padre, digamos, le decimos al Papa, ¿no? Y un objeto sagrado, que puede ser un cáliz, por ejemplo. Entonces, la condición de huaca es más bien una condición adjetiva, ¿no? Y no todas las sociedades tenían la misma concepción respecto a la valoración específica de cada sitio, y evidentemente ahora utilizamos muchas veces esa palabra para referirnos a monumentos antiguos. Entonces, quizá se ha exagerado su uso porque, por ejemplo, cosas que fueron palacios y que quizá nunca fueron una huaca, se les puede llamar huaca.
fortalezas que claramente tuvieron un propósito militar, ¿no? También pueden ser llamadas huacas y no necesariamente tienen ese valor. Ahora, como lugar, digamos, dentro de la cosmología, yo creo que es interesante traer a colación algunas, ¿no? Algunas historias que pueden ayudarnos a entender. Las huacas se construían para adorar, eran adoratorios, para enterrar cosas importantes, pero también tenían un valor social simbólico, ¿no? Que era sumamente importante. La huaca era el centro, ¿no es cierto? Era el ombligo, el gnomon, del cual se irradiaba, ¿no es cierto?, una divinidad. La huaca generalmente tenía una personalidad, ¿no? Las huacas pueden ser peligrosas, se pueden comer a la gente. Las huacas tienen una historia, ¿no es cierto?, que se puede relacionar con una serie de eventos. Es decir, que el concepto huaca es un concepto muy amplio y es análogo, o si quiere, va en paralelo con, por ejemplo, el concepto apu, ¿no? Las montañas son llamados apus, no necesariamente huacas, y son lugares de origen o pacarinas. Entonces, creo que incluso dentro de las sociedades que se desarrollaron aquí hay diferencias en las formas como valoraban las diferentes huacas y en las actividades que se realizaban en ellas, ¿no? Que abarcan una amplia gama de actividades que van desde lo ceremonial hasta lo funerario. Son grandes teatros. La Huaca de la Luna era un enorme teatro donde se escenificaban rituales, nos queda claro, porque tenemos toda la evidencia, incluso los pisos de los patios están marcados, ¿no?, indicándonos por dónde tenían que recorrer los participantes de un ritual que incluía danzas, por ejemplo, como las marcas que se hacen en un teatro. Entonces, evidentemente abarcan desde eso hasta ser lugares de culto, de ancestros, donde se enterraban a los muertos para luego regresar a rendirles tributo. Entonces hay una gama muy amplia y el término quizá no tiene la precisión. Lo que tiene en común es este aspecto sacro, sagrado, ¿no es cierto?, singular. Alejandro Cortázar pregunta, ¿cuál es más o menos la antigüedad de la Huaca Puyana y de qué civilización es? La Huaca Puyana, que está en el centro de Lima, corresponde a la cultura Lima, que es una civilización que se desarrolló, vamos a decir, entre el año 100 y el año 500 o 600 después de Cristo, aquí en el valle del Rímac, en el centro de Lima, ¿no? Es la cultura contemporánea con los Nazca y con los Mochicas en la costa sur, los Mochicas en la costa norte. Y tiene una característica muy peculiar, que es que construían estas inmensas huacas con pequeños adobes, ¿no?, con unos pequeños adobitos que colocaban de una manera determinada, ¿no? Tienen una tradición cerámica también muy interesante, ¿no? Y este valle donde está apostada la ciudad de Lima el día de hoy era uno de los valles más grandes y más ricos, ¿no? Un valle irrigado por sistemas de irrigación, canales muy desarrollados que generalmente se dirigen hacia estos centros como Maranga, por ejemplo, la Huaca Puyana, la zona del Canal de Surco, etc. Lima está asentada sobre lo que era esta zona, este valle verde, ¿no?, agrícola enorme, poblado de estas concentraciones de huacas, algunas de ellas inmensas, considerando cómo la construían. Beatriz Cortázar nos pregunta, ¿tendrían equipos tan perfectos o cómo medían desde la altura la geometría de esas construcciones? No, o sea, sus herramientas hoy día las consideraríamos rudimentarias, ¿no? Pero no es un problema de la complejidad de la herramienta, sino de la ingenuidad, si quiere usted, de la creatividad de las personas para poder hacer los trabajos. Es decir, no habían ingenieros como habrían ahora que podían hacer un cálculo estructural para decirnos si una estructura iba a soportar un terremoto de tal o cual magnitud. Era prueba y error, básicamente, la que permitían construir este tipo de edificios. Hemos encontrado edificios que sufrieron los embates de un terremoto o que fueron, digamos, se construyeron en el paso de un río y luego el río se los llevó. Es decir, no era todo perfecto. No pensemos que estas sociedades antiguas eran sociedades perfectas, ¿no? Pero, digamos, el tipo de estructuras que construían son las estructuras más sólidas en cualquier parte del mundo. Es decir, si yo construyo plataformas, que son básicamente
grandes extensiones elevadas y luego otra encima, es parecido a lo que vemos en Egipto antes de las pirámides verdaderas, ¿no es cierto? Que son estas mastabas, una encima de la otra, ¿no? Que iban creando estas pirámides escalonadas. Entonces, claro, ese tipo de estructura aguanta muchísimo, ¿no es cierto? Ya cuando llegamos a los incas y vemos los edificios que se construyeron, por ejemplo, si usted ha ido a Machu Picchu, usted digamos, es increíble la técnica, ¿no? La forma de trabajar la piedra, de empalmarla. Pero en el sector más sacro de Pachacamac, cerca del Intihuatana, hay una serie de estructuras construidas con piedras enormes que ya están semi-colapsadas, es decir, que no se hizo un trabajo de cimentación correcto, entonces se comenzaron a hundir en una parte, ¿no? Lo cual yo creo que no es digamos, no menoscaba la calidad del trabajo de la arquitectura inca, sino nos dice que efectivamente no estamos hablando de sociedades, digamos, perfectas, habían errores, y seguramente si estuviéramos en la época de los incas, se desmontaría esa estructura y se volvería a hacer la base y se volvería a construir nuevamente ahora, ¿no es cierto?, aprendiendo lo que no se había aprendido originalmente. Entonces, cada sociedad fue aprendiendo de las anteriores, cada sociedad fue heredando una tradición que fue desarrollándose. Además, se fue desarrollando también la técnica para producir herramientas, por ejemplo, cada vez más duras, ¿no es cierto?, lo cual permitía trabajos en piedra, permitía hacer cosas que se podían hacer con mayor grado de precisión. Entonces, lentamente hay un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que lamentablemente se trunca súbitamente con la llegada de los europeos, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido con estas civilizaciones si no hubiera habido ese momento? ¿No es cierto? Pues una pregunta contrafáctica que nos podemos hacer y no podemos contestar, ¿no? Pero esas civilizaciones, además, eran civilizaciones muy permeables al cambio, a la innovación, ¿no? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque su innovación, a diferencia de lo que sucedía en el viejo mundo, donde las civilizaciones de Asia, de Europa, del norte de África, están mal que bien en comunicación, están retroalimentándose, las sociedades que se desarrollaron aquí estaban en una isla gigante, ¿no?, en la mitad del océano, sin ningún conocimiento de que existían otras civilizaciones, sin ningún contacto con ellas. Es decir, literalmente no había a quien copiar. Todo lo que se hizo se tuvo que hacer aquí de nuevo, ¿no? Y por lo tanto su permeabilidad a la innovación creo que era muy grande, y eso es lo que podemos ver. Cada civilización avanza, ¿no es cierto?, en términos de tecnologías, de materiales, innovaciones agrícolas, sistemas de irrigación, aprovechamiento de suelos de altura, ¿no es cierto?, aprovechamiento de los pocos animales que tenían, ¿no?, con las severas limitaciones que además sabemos que existían, como por ejemplo el hecho de que no habían animales pesados, por lo tanto no habían animales de tiro, ¿no es cierto?, no había la rueda, porque además la rueda era probablemente inútil en un territorio como el que existía aquí. Entonces, evidentemente, eso marca también las características propias de las civilizaciones del Nuevo Mundo. Voy a dar la última pregunta, profesor Castillo, que no la hace Jaime Ospina. No obstante que ya hizo una mención a la imposible llegada de gente por Oceanía, dice Jaime Ospina, ¿qué luz arroja la expedición de Heyerdahl sobre la migración desde Oceanía? Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Heyerdahl hace muchos años, de 30 años, cuando estaba excavando un sitio que se llama Tucumán, ¿no? Mire, es muy interesante, evidentemente, porque demuestra que es posible seguir la corriente e ir desde Sudamérica hasta la Polinesia. El único problema es que no se ha demostrado cuál sería la ruta para regresar, ¿no es cierto? Entonces, eso explicaría cómo algunos productos salieron de América y fueron a dar a la Polinesia, como nosotros le llamamos el camote, ¿no?, la batata dulce. Y por lo tanto sabemos que había una forma de ir. La corriente es muy fuerte, en el Perú es muy muy fuerte, ¿no es cierto?, y va hacia el norte, y cuando llegamos a la línea ecuatorial tuerce, digamos, dobla hacia el oeste y se va de frente, y eso fue lo que hizo la expedición del Kon-Tiki. Salió de Perú, ¿no es cierto?, avanzó hacia el norte, y llegado más o menos a la altura de Ecuador, ¿no?, se desvió hacia el oeste y de ahí tiró de frente. Los vientos, las mareas, ¿no?,
El problema es volver, ¿no? El problema es volver. Y claro, pueden haber habido, seguramente hubieron cambios, que son los que explicarían cómo es que una pequeña población de personas que venían de la Polinesia quedaron atrapadas en la isla de Pascua, ¿no? Y cómo seguramente otros grupos terminaron en las costas de Chile. Yo creo que eso digamos, tenemos evidencia directa, pero no se ha hecho una expedición que, utilizando la tecnología que probablemente existió en ese tiempo, se puede hacer. Ahora, hay una leyenda que habla de un inca que se fue a una civilización en las islas y que volvió, ¿no? Pero, digamos, no tenemos certeza de si había ese tipo de comunicación. En cualquier caso, fíjese, para los arqueólogos no es tan importante descubrir si efectivamente había movimiento de personas, ¿no?, entre el viejo mundo o la Polinesia, por ejemplo, y nosotros. En realidad, no es cuánta gente vino o fue, sino cómo es que la cultura y la civilización se adaptó. Si poblaciones polinésicas hubieran cruzado el Océano Pacífico y hubieran desembarcado en la costa desértica del Perú, probablemente hubieran perecido, porque nada en ese medio ambiente es parecido al tipo de medio ambiente que explotaban ellos en su lugar de origen. Habiendo dicho esto, hay que en realidad contradecirse inmediatamente, porque esas poblaciones que fueron a dar al sur de Chile pasaron de una zona tropical, probablemente en la Polinesia, a un ambiente muy frío, digamos, boscoso, muy diferente en el sur de Chile. Sobrevivieron, seguramente algunos perecieron, pero algunos sobrevivieron, se adaptaron y se quedaron ahí, ¿no? Habría que ver cómo se hubieran podido adaptar ese tipo de poblaciones a las zonas que tenemos aquí en los desiertos de la costa del Perú. Y mire, incluso el contraste es tan grande entre la sierra y la costa en el Perú, que era difícil el movimiento de poblaciones de la sierra a la costa o de la costa a la sierra. Simplemente son ecosistemas tan diferentes, que requieren de adaptaciones tan diferentes, que un costeño en la sierra no tiene una adaptación eficiente y viceversa tampoco. Entonces, en realidad, estos contrastes que existen son los que marcan, ¿no es cierto?, el proceso adaptativo como quizás lo más importante. No importa tanto si llegó una población, sino es mucho más importante cómo se adaptó y cómo tuvo que adecuar su cultura a las condiciones que habían aquí. Nosotros creemos firmemente que en realidad es ese medio ambiente el que finalmente modela a estas civilizaciones. Es una vieja idea de Julio Cetello, ¿no?, que, contrastando con las ideas difusionistas que eran imperantes a principios del siglo XX, ¿no?, básicamente insistió mucho en el tema de que no era un tema de cómo se movían las personas de un lugar a otro, de si podían transportarse en barcos o lo que fuera, sino que, independientemente de cómo llegaran, es la adaptación la que es esencial. Entonces, ese es un tenor muy importante del desarrollo de nuestra concepción acerca de las civilizaciones aquí, que va a contrapelo y a contracorriente de las ideas difusionistas que a principios del siglo XX eran muy dominantes digamos, en la historia, en la prehistoria europea, que lo que trataba de hacer era encontrar el lugar de origen, la cultura matriz, el lugar desde donde se produjo la difusión. Mire, eso posiblemente tiene más sentido cuando pensamos que los lugares de origen de las civilizaciones, digamos, en el viejo mundo, no son tan contrastadas entre sí. Egipto, Mesopotamia, ¿no es cierto?, Grecia, qué sé yo, ¿no? Y hay evidentemente movimientos e intercambios e interacciones. Aquí eso no hubiera funcionado, ¿no? Los mismos conquistadores españoles que llegaron aquí tuvieron que adaptarse, ¿no es cierto? Es decir, que América no fue una extensión de Europa, no pudo ser, ¿no? Y si bien da la impresión de que trataron de traer un poco sus esquemas europeos a esta parte del mundo, en realidad no fue así. Fueron más conquistados por estos territorios, tanto en la sierra como en la costa como en la selva, que ellos imponerse sobre esos territorios. Al punto de que, por más que lo trataron, no pudieron hacer desaparecer a las civilizaciones que habían aquí, que eran mucho más adaptadas, mucho más eficientes en su adaptación a este tipo de medios, ¿no? Recién en el siglo XIX, con la introducción de la tecnología, ¿no es cierto?, industrial, es que se produce un cambio, ¿no? Pero antes que eso, yo soy un partidario neto de que
en realidad América conquistó a los europeos más que los europeos conquistaron a América. Bueno, profesor Luis Jaime Castillo, muy agradecido por su charla, por su participación en nuestro festival. Y amigos, los invitamos mañana a las 11 de la mañana para la conferencia de Mariano Fernández Urresti sobre los Caballeros del Temple con la moderación de Carlos Alberto Cadena. Muchísimas gracias, muy buenas noches y de nuevo, profesor Luis Jaime, muy agradecido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer haberlos acompañado. He estado en Villa de Leyva, sé lo lindo que es este pueblo y qué interesante que estén haciendo este homenaje a Villa de Leyva. Ok, encantado y a su servicio. Buenas noches.